Y la enseñanza de esta mañana se llama Cerdos VIP. No, hombre, con esto de aquí al estrellato. Marcos capítulo 5 y verso 13. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así la palabra del Señor. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Un poquito de volumen porque si no me voy a quedar sin garganta. Oramos, hermanos. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, yo me pongo en manos de tu Espíritu Santo para que tú me uses como un instrumento precioso, Dios, para hablar no solamente a los que están aquí presentes, sino a los que mirarán este video, precioso Dios, a través de redes sociales. Yo te ruego, precioso Dios, que esta palabra toque el corazón, llene la necesidad de aquel, oh Dios de la gloria, que está deseoso de escuchar tu voz, y aquel, oh Dios de la gloria, que quizá por casualidad se cruce por este momento, precioso Dios, también reciba esa palabra que abre los ojos, bendito Dios, que destapa los oídos, oh Dios de la gloria, y que así puedan escuchar tu voz a través de este mensaje. En el nombre bendito de Cristo Jesús, conforme a nuestra necesidad, ministranos, háblanos, precioso Dios, porque en nuestros corazones hay un anhelo de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra VIP, o más bien son unas siglas, ¿verdad? En inglés, para los que de pronto no lo sabían, significa very important person o people, ¿verdad? Ahora, nosotros lo diríamos en español personas o persona muy importante. Por eso es que usted ve que en algunos lugares ponen que estas son mesas para los VIP, ¿verdad? Y qué feo, porque si a uno no le toca ahí, pues uno dice, bueno, ¿qué pasó conmigo? Pero se utiliza esto. Ahora, cuando nosotros leemos esta historia, por supuesto la mayoría de nosotros hemos leído la historia del endemoniado gadareno. Uno de los evangelios lo menciona como dos endemoniados que eran los que estaban ahí. Cuando nosotros vemos, nosotros siendo creyentes, leemos esa historia, si nosotros vamos a pensar en quiénes eran importantes realmente en la historia, nosotros pudiéramos decir como cristianos que el más importante era ¿quién? En esa historia, Jesús, ¿cierto? Sin miedo, hermano. El más importante para nosotros es Jesús. Entonces, si pudiéramos ponerlos en orden, diríamos que bueno, el que le sigue, por ser protagonista de un milagro tremendo de liberación, pudiéramos decir que es el gadareno. El gadareno sería el segundo más importante. Sin embargo, para los gadarenos, que se les dice así porque esa área se llamaba Gadara, para ellos no tenían ese orden de importancia. Ellos tenían un orden totalmente diferente al que nosotros pudiéramos pensar mientras leemos o mientras estudiamos esta historia. Para ellos lo más importante eran sus cerdos. Entonces ahí seguía siendo VIP, pero era very important pigs, ¿verdad? Los cerdos eran los más importantes para ellos.
Y eso lo vamos a ver a través de esto. Ahora, Jesús, en lugares donde Él llegaba, constantemente recibía rechazo de la gente. Y esta ocasión, pues no hizo la diferencia. Las personas comenzaron a rechazar al Señor a pesar del mensaje que Él estaba trayendo. Ahora, Él siempre ha enfrentado rechazo. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versos 10 y 11. Juan 1, 10 y 11. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Wow, imagínese, hermano. Haga de cuenta que el creador de una computadora se hace pequeño y logra entrar en la computadora que Él creó. Algo así es como le sucedió a Jesús. Él creó el mundo. Él es el creador del mundo. Por eso es que hay gente que dice que Jesús es un ser creado, que él fue creado. No fue creado, Él es el creador. Él hizo el mundo. Y lo estamos leyendo acá. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces eso quiere decir que Él vino a la creación que Él mismo había hecho y recibió rechazo de esa creación. Ahora, las cosas, hermano, en cuanto a eso, no han cambiado en el sentido de que lo que Él ha creado, lo suyo, sigue rechazándole a Él de alguna manera. Hay un rechazo que el mundo tiene, que la sociedad tiene hacia Cristo Jesús. Ahora, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que autoexaminarnos constantemente y ver si en nosotros no hay cierto rechazo a lo que el Señor está diciendo o a lo que el Señor está hablando. Porque a veces nosotros podemos recibir una palabra y recibirla con gozo, o recibir un mensaje que el Señor nos da a través de circunstancias o a través de la lectura de la palabra, y está rechazando realmente lo que Dios nos está diciendo. Hay gente que uno trata de ministrarle y le dice, no, yo no. Mire, pero es que usted tiene este problema porque aquí dice la Biblia, mire, y como que aquí, como que macha, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Con lo que a usted le está pasando. Entonces, no, yo no tengo eso. Yo no, no, a mí no me diga nada de eso. Entonces rechazan el mensaje que el Señor está trayendo. Entonces no solamente es la sociedad la que rechaza al Señor, eso lo tenemos bien claro. Pero a veces los mismos suyos estamos rechazando el mensaje que Dios nos está dando y lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que mantenernos humildes en ese sentido, hermano, para decirle, Señor, yo quiero que tú sigas hablando a mi vida, yo quiero que tú sigas dirigiendo mi corazón, yo quiero que tú sigas hablándome a mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, ahora, la naturaleza es más consciente de la existencia de Dios, hermano. ¿Usted sabía eso? El hombre creado a su imagen y semejanza niega a Dios, y la creación no lo niega. Las cosas, fíjese, el Señor hizo todas las cosas, Él las creó, Él es el creador. Pero al que hizo conforme a su imagen y semejanza es el único que realmente lo rechaza. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en el desierto, en los desiertos hay muchos animales, hermano. Es más, si usted va aquí ni tan lejos, usted se va a meter por aquí a Summerlin y posiblemente usted se encuentra un león ahí. León de montaña, pero igual es león. Y muerden y comen gente, si uno no se cuida. Entonces ahí hay fieras. Entonces Jesús estuvo 40 días y 40 noches en un desierto, y las fieras lo respetaron, hermano. Mire, la Biblia no menciona ni siquiera que sufriera una picadura de algún insecto. La creación respetó al Señor. La creación se somete al Señor. ¿Qué más pasaba con él? Los vientos le obedecían. Es más,
antes de, previo a este episodio de la Biblia, lo que hay es una tormenta donde Jesús está dormido y donde los discípulos están asustados y amedrentados por el viento que se está levantando, y sabemos que todo eso tenía que ver con algo espiritual. Pero cuando Jesús se levanta, Él no tiene que hacer mucho. Él simplemente le habla a los vientos y los vientos se someten de una, dirían los colombianos. Entonces vemos cómo la creación realmente se somete al Señor, hermano. Es más, dice la Biblia que cuando Jesús iba entrando en Jerusalén, en el burrito, ¿se recuerda? La gente comenzó a decir Hosana, Hosana, y los otros que lo oían, que les fastidiaba la adoración, porque hay gente que no le gusta que uno adore, hermano. Y entonces cuando oían que le decían Hosana, Hosana, dice la Biblia que Jesús, cuando le dijeron dile a tus discípulos que se callen, dile a esta gente que dejen de adorar, que dejen de decirte de esta manera, ¿qué fue lo que Jesús respondió? Si estos callan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Es decir, la creación va a tener que decir algo. La creación está diciendo algo. Cuando nosotros vemos lo que ha sido creado alrededor nuestro y la belleza que nosotros podemos ver, hermano, vemos la creación de Dios. Miren, nosotros podemos de alguna manera ver lo que el hombre ha creado, y eso es lo que las ciudades han hecho. De hecho, los gobiernos lo que han tratado, la manera de hacer es sacar a la gente de los campos y concentrarlos a todos en grandes ciudades para así poderlos manejar mejor. Yo no sé si usted sabía eso. Pero cuando nosotros estamos aquí, lo que contemplamos realmente, si usted sale aquí a Las Vegas Boulevard, y usted puede decir qué bonito, pero eso es lo que el hombre ha creado. El hombre lo que ha hecho con su creación es tapar la creación de Dios. De alguna manera, hermano, para desviar la atención de lo que realmente Dios ha creado. ¿Verdad que qué bonito es ir al campo, o ir a donde hay un río, o ir a donde hay un lago, hermano? No un lago que el hombre haya hecho, sino un lago que usted dice cómo se hizo esto, cómo se formó esto. Uno ahí es donde puede contemplar lo que Dios ha creado, y esa creación habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la creación, hermano, no tiene un rechazo a Dios. Al contrario, la creación habla, la creación adora. Es más, la Biblia dice que los árboles aplauden, hermano. Ha visto, por supuesto, es un lenguaje figurado, ¿verdad? No es que usted mire ahí unas ramas de repente aplaudiendo, pero la creación reconoce la gloria, la grandeza de nuestro Dios, y el hombre trata de cubrirlo, el hombre trata de rechazarlo, trata de hacerlo a un lado. Fíjese, el hombre, en lugar de exaltar al Creador, exaltan la creación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y verso 25. Romanos capítulo 1, verso 25. El hombre exalta la creación, pero ignora al Creador. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta semana, mis hermanos, se dio algo bien tremendo. Yo no sé si usted lo vio en las noticias, pero la empresa Facebook, por ejemplo, cambió de nombre. Y ahora van a usar, se va a llamar Meta, ¿verdad? Entonces esto de Meta viene de una cuestión que inventaron que se llama metaverso. Meta significa punto de partida o cambio. Y tiene tiene un par de significados más. Y verso viene de universo. Entonces lo que están creando o lo que han creado ya, y eso va a ir cambiando y va a ir mejorando entre comillas,
han creado un universo alterno, un universo que le llaman virtual, donde la gente, yo no sé si usted sabía de esto, pero donde la gente va a poder vivir, entrar. Ya no va a necesitar tener amistades afuera o interactuar con gente, porque ahí mismo va a poder interactuar con otros humanos que también estén conectados a la red, pero aparte de eso van a haber creaciones de otros, yo diría muñecos, hermano, que se van a crear ahí, gente que tiene la habilidad para eso. De hecho, si alguien tiene habilidad, eso es un negociazo ahora, se están vendiendo bien caros. Entonces ahí puede usted ser amigo de un robot, por ejemplo, de un personaje que parezca robot, y usted va a poder hacer sus propios amigos dentro de eso, amigos virtuales, donde usted viva en un universo alterno a través de unos lentes que van a vender, porque no crea que se los van a regalar, los van a vender, y donde usted va a poder tener reuniones incluso con la familia, y va a poder de esa manera virtual reunirse. Si usted soñó con una casa que tuviera una vista al mar, usted va a poder hacerlo, porque usted va a poder hacer su entorno de la manera que a usted le gusta. Por supuesto, le va a costar dinero. No crea que usted le va a hacer así, va a aparecer lo que usted quiera. Todo eso lo van a vender. Ahí mismo va a existir el dinero virtual, que eso ya existe, porque usted sabe que existen las monedas, las criptomonedas, el Bitcoin y todo ese montón de cosas que existen ahora. Dentro de esta plataforma, la gente va a entrar en un universo no creado por Dios, sino un universo creado por el hombre. Satanás debe estar detrás de todo este asunto, hermano. ¿Por qué? Porque imagínense usted, si con el teléfono celular lograron la división, lograron la separación en algunos casos. Si con el teléfono celular usted a veces le cuesta sacar a su hijo del cuarto, hermano, porque ahí se la pasa metido en su celular. Imagínese usted con esos lentes donde realmente puede caminar, puede ver, puede transportarse incluso a lugares donde nunca ha ido. Y mire, ya le estoy contando cómo va a funcionar todo ese asunto. Pero imagínese usted lo que eso va a lograr en la sociedad, donde ya las familias no se reúnen de manera física, donde ya no hay una plática, porque pues tienen ya el amigo ya no tiene que ser imaginario, lo pueden hacer ahí y lo pueden ver y van a poder platicar con él. Es una cosa impresionante. Y suena muy maravillosa y suena muy así, wow, y voy a poder reunirme con mi familia que está lejos, y esa es la parte bonita, si pudiéramos decirlo, y de esa es la forma que nos lo van a vender. Pero realmente eso puede traer una consecuencia a las familias. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que nunca se vaya a usar o qué sé yo, porque ya ve que salió el Facebook y tiene sus partes buenas, porque podemos nosotros predicar, podemos llegar a otros lugares a través de estas plataformas. Yo no estoy demonizando la plataforma, pero hay un plan detrás de todo eso que nosotros tenemos que cuidar, porque siempre se está tratando de hacer algo, imitar a Dios de alguna manera. ¿Para qué? Para que el hombre pueda controlar, para que las tinieblas, hermano, pueden utilizar, como han utilizado los medios sociales, para llegar a la mente y el corazón de las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones no conozcan a Dios. Eso es lo que el enemigo constantemente está buscando. Nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, aunque hagan lo que hagan y aunque la tecnología cree cualquier cosa, yo sigo creyendo en el Dios que creó los cielos y la tierra, y el universo en el que yo estoy fue hecho por Dios, no hecho por ninguna computadora ni por ningún hombre, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, porque ya lo va a ver, eso ya va a empezar a surgir por ahí. Pero entonces, volvamos a la historia que hemos estado, que vimos al principio, la historia del endemoniado gadareno. Jesús llegó a Gadara en una barca, lo mencionamos hace un momento. Venían ellos sobre el mar de Galilea, se levantó una tempestad, los discípulos habían tenido una experiencia terrible de miedo, de temor, habían estado a punto de morir por lo menos,
en el pensamiento de ellos. Ellos pensaban que iban a morir. De hecho, eso le dijeron a Jesús cuando lo despertaron. Jesús, despiértate, que perecemos, nos vamos a morir. Estamos a punto de morir. Entonces, estar a punto de morir, hermano, no es una experiencia bonita. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha estado en algún accidente, por ejemplo, donde usted pensó, yo de esta, quién sabe si salgo. O estuvo en una situación donde estuvo a punto de morir. Esa es una sensación terrible, es fea. Entonces yo me imagino que llegaron todavía así como bromeando, pero nerviosos, ¿verdad? Porque uno ya que ha pasado empieza como a bromear un poco, pero todavía no se le ha quitado los nervios, hermano. Y cuando ellos pensaron que la cosa ya se había terminado y que el temor ya había pasado, de repente aparece un endemoniado por ahí. Y no era cualquier endemoniado, hermano. No era uno por ahí que lucía, que no se sabía si sí o no. A este se le notaba. Entonces, terminando una, empieza otra situación en la que ellos tienen que estar presentes, donde aparece este hombre con un aspecto terrible, hermano, para los ojos de cualquier persona que pudiera estar cerca de él. Marcos 5, 2 al 4. Véalo conmigo, por favor. Dice: y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde venía? De las tumbas. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, es decir, vivía en el cementerio. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ahora, si nosotros nos transportamos un poquito a ese momento, hermano, si usted ve de repente que aparece un hombre y que sale de los sepulcros, así sonaba una melodía de terror. O sea, nosotros lo podemos leer así, nada, bueno, era un endemoniado, ¿no? Pero realmente era algo que asustaba a cualquiera que estuviera cerca. La Biblia lo menciona como alguien que tenía demonio, que salía de los sepulcros. Es más, se lastimaba. Él debió haber estado muy sucio, no se bañaba. Su pelo, en aquel tiempo usaban el pelo largo los varones, bueno, ahora también unos que otros, ¿verdad? Y otros que no sale, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, imagínense ese pelo sin habérselo lavado, y el aspecto era terrible de este hombre. Y vivía en los sepulcros. Era un hombre que estaba muerto en vida, hermano. Fíjese, el hombre estaba poseído por el diablo a través de los demonios. Mire lo que dice los versos 6 al 9. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Es decir, que aunque dice la Biblia que él tenía un espíritu inmundo, en realidad la cantidad de demonios que este hombre tenía era impresionante. Eran aproximadamente 6,000. La palabra legión era una palabra que se utilizaba para un grupo de militares, de soldados romanos, y se componía de 6,000. Entonces él estaba diciendo: me llamo Legión porque somos muchos. Es decir, que aproximadamente tenía 6,000 demonios dentro de sí. Entonces eso lo hacía a él actuar de la manera que actuaba. Recordemos que el diablo no es omnipresente, es decir, el diablo no puede estar en todas partes. El diablo no puede estar aquí y en la China al mismo tiempo. Él lo hace todo a través de sus demonios.
Entonces, hermanos, nosotros no necesitamos realmente ver una manifestación demoníaca para identificar dónde hay influencia demoníaca. Lo que nosotros necesitamos es, a la luz de la palabra, identificar dónde pudiera haber en nuestra propia vida, primeramente, alguna influencia demoníaca. Y luego comenzar a ver dónde en nuestra casa pudiera haber una influencia demoníaca. Yo no estoy diciendo que uno esté endemoniado o que un hijo de uno esté endemoniado. Que puede haber, a eso me explico, aunque puede suceder, pero a lo que me refiero es, si hay una manifestación, es fácil. Es relativamente, da más miedo, pero es relativamente más sencillo. Uno dice, bueno, la persona está endemoniada, hay que orar por ella, hay que pedirle al Señor que la libere. Pero cuando no se nota, hermano, pueden haber ciertas señales que nosotros estamos viendo donde hay realmente una influencia demoníaca. ¿Qué era lo que hacía este hombre, hermano? Este hombre le gustaba estar, él se sentía bien donde había muerte. Porque dice la Biblia que vivía ¿dónde? En los sepulcros. Ahí era donde a él le gustaba estar. Se había aislado ya de toda la gente. Ya no tenía ninguna interacción con su familia por la condición en la que él se encontraba. ¿Ve por qué le estoy diciendo que eso de la separación de la familia y eso de hacerse a un lado y eso de no tener interacción realmente no viene de parte de Dios? Eso es una influencia que viene de Satanás, que viene de las tinieblas. Entonces este hombre no tenía ya ninguna interacción con su familia, ningún amigo. El único que andaba con él era otro endemoniado igual que él. Ese era su único compañero, hermano. Y mire cómo es tremendo, porque precisamente hoy se celebra el Día de las Brujas. Y mañana es el día de ¿qué? En Latinoamérica. El Día de los Muertos, hermano. Celebrando la muerte. Celebrando, la gente a veces tiene una fascinación. Yo no sé, yo no había visto tanto eso hasta este tiempo, hermano. Porque en mis tiempos, como decían, este anda destrabado, era que tenía el pelo largo, ¿verdad? Ya el que traía arete era porque de plano ya se había ido más allá. Pero hoy, hermano, lo que nosotros vemos es gente que de alguna manera tiene fascinación por la muerte. Hoy le venden calaveras. Hermano, el negocio de calaveras está tremendo. No vaya a poner tienda, ¿verdad? Pero el otro día hasta vi a una persona, estaba en el banco y vi una persona que traía una playera y tenía un esqueleto, la playera, y abajo decía, don't pray for me, no ores por mí, decía. Y luego tenía unas siglas, yo no supe de qué se trataban y no se me quedaron como para buscar qué era lo que quería decir. Pero la gente tiene fascinación por la muerte. Todo lo que tiene que ver con la muerte no pertenece a Dios, porque Dios no es muerte, Dios es vida. Es más, Jesús enfrentó a la muerte y la venció, hermano, y resucitó al tercer día. Y al resucitar nos dio vida a usted y a mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Nosotros celebramos vida, hermano, porque nosotros estamos vivos. Yo no necesito andar presentando esqueletos y calaveras y hoy hasta ponen unas manos así, las manos así las ponen todas huesudas. Qué feo, hermano, con una rosa y toda la cosa y celebrando e impulsando y promoviendo la muerte. Este hombre vivía realmente de esa manera. Su lugar favorito eran las tumbas. Los métodos humanos, hermano, nada habían podido hacer por él. Mire, realmente el mundo no está interesado y los gobiernos en ayudarnos. Todo lo que usted ve que se mueve en este mundo se mueve detrás de intereses. El mundo tiene ciertos intereses. Incluso las caridades. Ayer hablábamos con unos hermanos en la noche y hablábamos sobre cómo ciertos grupos ayudan a las personas. Y qué bueno
que hay gente que se beneficie, pero detrás de esas ayudas siempre hay un interés que se tiene. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el mundo sea así. Hay personas buenas que tratan la manera de ver cómo ayudan, pero regularmente cuando vienen o de gobiernos o vienen de entidades que tienen mucho dinero, hermano, realmente a ellos no les hace nada. Al contrario, es un beneficio más para ellos que para la gente. Lo que le dan a la gente realmente son migajas comparado con el beneficio que viene para ellos. Conocen cómo es el sistema y de esa manera es como ellos logran hacer más riquezas a través de las mismas ayudas que están haciendo. Hacen fundaciones para enriquecerse ellos mismos y para llevar a cabo los planes que ellos tienen. Entonces la sociedad realmente no le interesa, al gobierno no le interesa que hayan jóvenes sanos. Al gobierno no le interesa que hayan familias que se mantienen unidas. No le interesa eso, hermano. Mire, si le interesara eso, regularía la televisión, por ejemplo, y el contenido que hay en las plataformas. Por supuesto, nosotros somos personas inteligentes y debemos elegir qué es lo que vamos a ver. Pero entonces, ellos, por ejemplo, no les importa si hay dinero detrás. Porque ¿qué hicieron con la legalización de ciertas drogas, hermano? Dijeron, solo los narcos están ganando. ¿Y nosotros qué? Hagámosla legal. Todavía hace algunos años el licor era ilegal. Yo no sé si usted sabía eso. Hace creo que como 50 y algo de años atrás, todavía era un poquito más, ¿verdad? Era ilegal el licor, hermano, lo hicieron legal. Y después poco a poco han ido legalizando. Ahora yo pregunto, ¿el licor le hace bien a la gente? O sea, ¿le hace bien la marihuana a la gente, para ser más claros? Le hace bien si le queman las neuronas cerebrales, igual que el alcohol también le causa eso al cerebro. Por supuesto, no tanto como la marihuana, pero arruina un montón de cosas, hermano. Entonces, si el gobierno estuviera interesado en la juventud, no estaría legalizando esas cosas. Entonces, el gobierno realmente no puede hacer nada en cuanto a lo que está sucediendo en la juventud y en toda la sociedad, hermano. El único que puede cambiar la vida del hombre se llama Jesucristo. Nadie pudo hacer nada por este hombre. Lo ataban con grillos, trataban de hacer, yo no sé qué más le hicieron a él, hermano, tratando de detenerlo, tratando de ayudarlo, y realmente no pudieron hacer nada por él. El mundo no podrá hacer nada. La sociedad misma no puede hacer nada. Hay un reino que se llama tinieblas y hay un reino que se llama luz. Solamente hay dos, no hay nada en medio. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Nosotros elegimos dónde nosotros queremos estar. Y la luz es la que nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Mientras estamos en tinieblas no sabemos. Este endemoniado no sabía. Es más, los que reconocieron a Jesús, no fue el endemoniado que dijo, ahí viene Jesús, me voy a acercar, voy a ir a que me cambie. No, los demonios fueron los que lo reconocieron y dijeron, ahí viene el Hijo de Dios. Inmediatamente supieron que Él era. Los gadarenos, los lugareños de ahí, no supieron nunca quién era Jesús realmente. Y los demonios sí, hermano. Los seres que no fueron creados conforme a imagen y semejanza de Dios, supieron inmediatamente quién era Jesús. Y los seres creados a la imagen y semejanza de Dios lo rechazaron. Es impresionante cómo el ser humano rechaza a su creador, hermano. Rechaza y no lo reconoce. Este hombre había perdido todo control de sí mismo. Si usted quiere saber si hay una influencia demoníaca en su vida, mire cómo está su control propio. Si usted dice, hermano, es que así es mi carácter y yo por eso es que no. Y mire, y cuando reviento, tiro todos los platos y me enojo. Perdóneme, pero es influencia demoníaca. Porque cuando nosotros venimos al Señor, Él nos cambia, Él nos da paz, Él nos enseña.
Si usted dice, es que por más que trato y quiero ir para allá, pero mis pies me llevan de este lado, y por más que trato no puedo dejar de hacer estas cosas, necesita someterse a Dios. El control propio es una virtud que nosotros encontramos en el Señor, que aprendemos por medio de la palabra, y el Espíritu Santo nos da la fortaleza para poder serle fieles a Dios, hermano, y no buscar las cosas que a nosotros nos hacen daño. Mire, yo siempre lo he dicho, Dios no es que no quiere que nosotros nos divirtamos. Dios no está ahí, ay, cuidado, se divierte. ¿Para dónde vas? O sea, Dios no está prohibiéndole al mundo que se divierta. Dios pone límites porque dice, si pasas de aquí, te va a ir mal. Y yo te amo. Yo no quiero que te vaya mal. Cuando usted le dice a su hijo, hijo, no vayas de aquí para allá, usted no simplemente le está prohibiendo porque usted no pudo, y entonces no quiere tampoco que esa persona se divierta. No, usted lo hace porque usted dice, yo no quiero que vayas a sufrir. Es más, si yo pasé por ahí, no quisiera que tú pasaras por esa situación. Entonces no entres ahí, no vayas ahí. Dios no lo dice para quitarnos a nosotros diversión, hermano. De todas maneras, comparado con la eternidad, el tiempo que vamos a vivir aquí es relativamente corto. Dios nos pone límites porque nos ama, porque quiere que nos vaya bien, porque quiere que nosotros aprendamos a tener control sobre nosotros mismos y podamos así recibir la bendición. El Señor dijo, mira, hay dos, yo he puesto delante de ti, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida. Escoge la vida que yo te doy, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que decida perder esa vida que tanto anhela por seguirme a mí, ese es el que hallará la vida. Cristo es vida, Jesús es luz, Él es bendición, hermano. Escojamos en todo momento la vida en contra de la muerte. La muerte, hermano, es más, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Entonces no nos vamos a morir. Bueno, este cuerpo se va a morir un día, pero en mi ser vive el verdadero yo, que se va a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Entonces necesitamos siempre aprender esto. ¿Cuántos casos nosotros vemos de personas, hermano, que aparentan estar bien, pero realmente se siguen haciendo daño a sí mismos? Que buscan cosas que les hacen daño, hermano. A veces nosotros agarramos, porque también el cristiano puede tener vicios, El celular puede ser un vicio, la televisión puede ser un vicio, la comida puede ser un vicio, hermano. Comer solamente por comer es un vicio, y tenemos que tener cuidado con eso, porque si no hay control, hermano, nos hace daño. Cuando hacemos algo sin tener un control, obviamente nos va a hacer daño. Entonces, la palabra es la que trae liberación. Y a mí me encanta porque cada vez que leo este pasaje pienso en esto. Los demonios reaccionan a la palabra de Dios. No a gritos, ni a despeinadas, ni a sangoloteos, hermano, ni a soplidos, ni a escupidas de nadie. Ellos reaccionan a la palabra de Dios. Si yo les digo algo a los demonios solo porque a mí se me ocurrió, el demonio se puede reír de mí, hermano, porque mi palabra como tal hacia ellos no tiene ningún efecto. Pero cuando yo hablo la palabra de Dios, eso es otro asunto, porque a la palabra de Dios se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Entonces, cuando Jesús llega, hermano, ahí a ese lugar, Él simplemente habla y los demonios comienzan a alinearse, hermano. Yo me recuerdo cuando yo estuve en la policía, en ese tiempo, la policía en Guatemala estaba un poquito, era semimilitar.
Entonces habían ciertas cosas, no era completamente civil, ahora ya es civil. Pero en ese tiempo se usaban ciertas cosas. Entonces los jefes de policía eran militares, eran coroneles. Cuando llegaba el coronel Caballeros, que jamás olvidaré su nombre ni su cara, porque era un tipo, hermano, que se paraba, era como del tamaño de Rubén, yo creo. Y yo de este tamaño, y flaco, hermano. Imagínense. Cuando ese señor llegaba a la oficina donde yo trabajaba, solo gritaban, pegaban un grito. Y decía, no me recuerdo cómo era que decía, pero la cosa es que todo mundo se tenía que alinear porque había entrado él. Y entraba y caminaba y levantaba una ceja, hermano. Y nosotros así. Y en cuanto él preguntaba algo, tenía que responder uno, pero ya, era una cosa tremenda. Así es como se maneja la autoridad. Cuando Dios habla, hermano, los demonios tienen que alinearse, se tienen que alinear. Cuando yo creo la palabra de Dios y yo declaro la palabra de Dios, algo tiene que suceder en mi vida, algo tiene que suceder en la casa mía, algo tiene que suceder donde quiera que usted esté. Cuando usted dice, esto dice la palabra de Dios, no lo digo yo, y delante de Dios se tiene que someter el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender esto para que nosotros podamos hacer la guerra espiritual, hermano. Y no simplemente orar por orar o empezar a reprender y a echar y a hacer cosas ahí raras, sino nosotros tenemos que aprender a definir qué es lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos que pronunciar. Y eso es lo que va a traer efecto. El diablo reacciona inmediatamente ante la palabra de Dios, hermano. Y Jesús habló, dice la Biblia, que en cuanto llegó a ese lugar, entró a Gadara, empezó a decirle, déjalo, espíritu inmundo. Y oyeron eso y entonces se fueron delante de él y le decía, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Así le decía, hermano. Ningún hombre llegó ahí a decirle, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso tenía que venir una revelación del Padre para que alguien entendiera eso, hermano. Y otros por ahí que recibieron también esa revelación. Pero ahí los demonios inmediatamente, ¿qué tienes conmigo? ¿Cómo nosotros estamos en cuanto a la autoridad de Dios en nuestras vidas, hermano? ¿Habla Dios y nosotros obedecemos? ¿Habla Dios y nosotros obedecemos o ignoramos realmente lo que Él está diciendo? ¿Da Dios una instrucción y nosotros tenemos nuestro propio concepto de lo que son las cosas, hermano? ¿Verdad que las tinieblas y la luz no tienen ninguna... No tiene, hermano, ni Dios con Belial? Y sin embargo, hoy cristianos se van a disfrazar. Y mire, y usted sabe que yo no soy legalista ni liberal. Yo en el medio, en el centro, porque los dos extremos son malos. Pero lamentablemente todavía hay gente preguntando, ¿y es pecado disfrazarse? ¿Y si me disfrazo de ángel? ¿Y si me disfrazo del burro que llevaba Jesús? No ha venido nadie a preguntarme eso, me lo imaginé ahora. Pero hermano, por el amor de Dios, es cierto, no seamos legalistas, pero entendamos lo que Dios habla y entendamos que no hay relación. Yo no puedo venir aquí a adorar al Señor y en la noche ir y ponerle un traje de Batman a un hijo mío y llevarlo. Bueno, ya no se puede, es tan grande ya. Pero yo no concibo eso. O sea, ¿por qué yo voy a celebrar algo que pertenece a la muerte si Cristo es vida? No tiene sentido. ¿Se van a ir al infierno todos los que hacen eso? No, pues no necesariamente. Pero están ignorando algo que está escrito en la palabra. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Salen exsatanistas hablando y diciendo el día 31 es el día más importante para todos nosotros, y empiezan a explicar, y todavía encima de eso, hermano, hay gente que todavía está preguntando o haciendo este tipo de cosas, que porque es que son los niños y los niños quieren y los niños, como decía un hermano, cáigame bien, por favor.
sea, seamos objetivos. O somos o no somos. O estamos o no estamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dale un aplauso fuerte a Cristo. Le preguntaron a un predicador en una ocasión: oiga, predicador, pastor, era un pastor, Spurgeon. Le preguntaron y le dijeron: ¿cómo defendemos la Biblia? Le dijo. ¿Cómo podemos nosotros? Porque ya ve que a veces nosotros queremos así como pelear con la gente por estar hablando mal de Dios o qué sé yo, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos defender. Y él le dijo: ¿cómo nosotros defendemos la Biblia? Le dijo él. Y Spurgeon se rió y le dijo: ¿cómo defiendes tú a un león? Le dijo. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes defender? Lo único que haces es soltarlo y créeme que se va a defender solo. Entonces la palabra es igual, dijo él. Suéltala y la palabra tendrá su efecto. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la reacción del pueblo de Gadara, hermano, increíble. El pueblo vio lo que sucedió, pero para ellos lo único que importaba era su economía. Y ese es el problema que le acabo de mencionar. El mundo, el sistema, lo único que le interesa es el dinero. Las cosas que se mueven en el mundo se mueven a través del dinero. Y estos de Gadara, que eran, por cierto, eran israelitas, para aquellos que no sabían, los gadarenos criaban puercos porque ellos no quisieron, son dos tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida. Los gadarenos surgieron de estas dos tribus. Estas dos tribus dijeron: nosotros no eran gadarenos en ese tiempo, sino eran ganaderos, ¿verdad? Ellos tenían ovejas. Entonces le dijeron a Moisés: mira, nosotros no queremos ir allá. Nosotros vamos a ayudar, nosotros ahí cuando Josué entre, nosotros vamos a ir, vamos a luchar, pero luego nosotros nos vamos a quedar de este lado del Jordán. No queremos entrar allá. Entonces no quisieron ir más allá. Y las ovejas se les convirtieron en puercos. Y un puerco era abominación para un judío. Y sin embargo, ellos, siendo israelitas, siendo de las tribus de Israel, cuidaban puercos. Pero los puercos representaban la economía de ellos, hermano. Entonces, a ellos no les importaba lo que Jesús dijera. Póngase a pensar un momento. Si usted ve un endemoniado que anda por la calle, andrajoso, ya como le expliqué, y de repente ve que aparece alguien y lo sana, y esa persona está en su juicio sano, ya está vestido, ya no anda desnudo, ya recuperó la vergüenza, y usted lo ve, usted se impresiona y dice: wow, a esta persona la necesitamos aquí. Es más, yo conozco unos dos más, se los vamos a traer para que él nos haga el favor de cambiarlos también, y entonces haya un verdadero cambio en la sociedad. Pero no había ningún interés en eso. El único interés, lo único que a ellos les importaba era el dinero, era el negocio. Eso era lo único que había en ellos, fíjese. Entonces, para ellos, lo más importante eran los puercos, los cerdos. Los cerdos prefirieron el suicidio, hermano, antes que estar endemoniados. Mire qué impresionante es. En cuanto los demonios entraron en los cerdos, dice la Biblia que los cerdos mismos se precipitaron, se tiraron en el barranco y cayeron y se ahogaron. Eso quiere decir que yo no sé si usted sabía, pero en este tiempo han crecido mucho los suicidios. Eso nos habla una vez más de una influencia demoníaca. Cuando alguien tenga un pensamiento de suicidio, créame, eso jamás va a venir de Dios. Eso viene de las tinieblas, es del diablo y hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Entonces estos puercos dicen: bueno, mejor nos morimos que tener estos demonios acá. Y entonces, hermano, Dios de alguna manera estaba tratando con los gadarenos, mostrándoles la autoridad que Él tenía aún sobre las cosas que ellos tenían, es decir, los bienes. Porque a veces nosotros nos agarramos mucho y confiamos mucho de lo que tenemos. Estamos muy confiados en lo que tenemos, hermano. Nos lo quitan y entonces eso se acabó. Y Dios puede permitir que
muchas cosas se pierdan, hermano. Es más, yo se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Se espera que la economía, hoy ya se ve más claro, ¿verdad?, colapse para el siguiente año. Muchas de las cosas que se tenían posiblemente se dejen de tener. Es más, se pronostica la caída del dólar, hermano, porque van a entrar las monedas, más fuertes las monedas, las cripto, las virtuales, y el dólar va a llegar a desaparecer. Y hay gente muy confiada en sus dólares, hermano. Y eso se puede desaparecer como desaparecieron los cerdos en que tanto confiaban estas personas, porque ellos habían confiado en ellos. Ahora, para ir terminando, quiero que vea 3 peticiones que Jesús respondió en esta historia. 3 peticiones. La primera petición la pusieron los demonios. Los demonios pidieron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Pero bueno, para nosotros no hay diferencia entre estar en un cuerpo de un hombre o entrar en los puercos, que eran la economía de aquellos. Igual vamos a hacer daño, ¿verdad? Entonces ellos pidieron, y note que Jesús les da permiso. Jesús no se puso a decir, no, a ustedes no les doy permiso de nada, se me van al abismo. Por supuesto, Jesús tenía un propósito. Una vez más, Él estaba tratando con el corazón de los gadarenos. Les estaba diciendo, ok, miren lo que puede suceder con la economía de ustedes. Miren lo que puede suceder con todo lo que ustedes tienen. No eran 5 puerquitos que tenían por ahí. Estamos hablando de 2,000 puercos, hermano, que ellos tenían. O sea, ahí había dinero. Chicharrones, para decir ya no. Y todos en un momento desaparecieron. Entonces Jesús responde a la petición de los demonios y les dice, vayan, les doy permiso. Petición respondida inmediatamente, hermano, a lo que ellos pidieron. Segunda petición, mire, segunda oración, versos 14 al 16 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos. Pero mira el 17. Y comenzaron ¿a qué? A rogarle que se fuera de sus contornos. Los gadarenos, en lugar de rendirse a Jesús, le oraron, por decirlo de esta manera, le pusieron una petición. Porque la implicación es le rogaron, no es que llegaron y le dijeron, vete de aquí, no te queremos, ya no queremos que estés acá, lárgate de este lugar, sino que le rogaron, o sea, así como que le tenían respeto porque vieron lo que él había hecho y le dijeron, ya no queremos que estés aquí, tú haces mal a nuestros negocios no funcionan, si tú empiezas a reparar gente aquí, en la sociedad pudieran decir, oiga, hermano, si hay más cristianos sanos, liberados por la palabra de Dios, los psicólogos empiezan a dejar de tener trabajo. No sé si me voy a entender. Eso solo por ponerle un ejemplo. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, las cantinas, si no hay quien beba, pues obviamente no hay negocio. En Guatemala, en una ciudad que se llama El Molonga, sucedió eso. Se convirtió el 90% del pueblo, hermano. Entonces la cárcel quedó vacía y las cantinas, una quedó, hermano, de todas las que habían, tuvieron que cerrar porque no había bolos. Bolos son borrachos en griego. Entonces, como no había gente que tomara, entonces no había. Entonces, para el negocio no es bueno el evangelio. ¿Me doy a entender? En la ideología que tiene el mundo. Entonces ellos dijeron, está bien lo que hace, qué bueno que aquel se recuperó, pero si nos empiezas a recuperar todos los endemoniados que tenemos acá, entonces no hay negocio para nosotros. Y si los demonios empiezan a correr y a irse sobre los cerdos y nos acabas la economía aquí, Señor, mejor vete.
¿Y sabe qué hizo Jesús? Miren, no se puso a contender con ellos. No les dijo, déjame ver si conviene o no conviene. Ah, esa es la petición que tienes. Te la voy a conceder. Cuando el mundo rechaza a Dios, hermano, y le dice a Dios, ya no quiero que estés aquí, Dios caballerosamente se retira. Una nación, un país que le dice a Dios, no te quiero, no te necesito, nosotros vamos a crear nuestro propio universo. Nosotros vamos a hacer nuestros propios dioses. Nosotros, ¿qué? Que tú me hiciste a mí hombre. No, yo quiero ser caballo. Yo soy mi propio Dios y yo me voy a poner mi propio nombre de lo que yo quiero ser. Entonces Dios dice, ¿de veras? Empiézale a relinchar, porque yo me voy a retirar de ti. El Señor responde esa oración inmediatamente. Pero vea la tercera, una petición más. Versos 18 al 20 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué hacía? Le rogaba que le dejase, ¿qué? Estar con él. ¿Qué quería él? Estar con Jesús. Mire, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Los demonios recibieron un sí. Los gadarenos recibieron un sí. Y el que se había convertido recibe un no, hermano. Mire qué tremendo. Porque yo no sé, de pronto el ex endemoniado dijo, bueno, pues ya que está concediendo, yo lo que quiero es seguir con él. Me enamoré de mi Salvador, yo quiero caminar con él, yo quiero ir, de aquí en adelante quiero ir con él a donde quiera que él vaya. Y el Señor le dice no. Y fíjese, un no de Dios es un sí, representa un sí al propósito. A veces nosotros no nos gusta que Dios nos diga que no, hermano. Pero el Señor, mire, ¿qué era lo que debió haber hecho por lo menos con los gadarenos? No, gadarenos, no sean así. A ustedes les conviene que yo esté aquí, yo vengo a cambiar sus vidas. Gadarenos, no sean. Dios, el Señor debió haberles insistido en ese asunto, ¿sí o no? ¿Verdad? Debió haberles así como ponerse con ellos. No, hermano. A ellos, eso es lo que quieren, no hay problema. Pero al que lo amaba le dijo no, porque yo tengo un propósito. Yo vine aquí a hacer esto, no para llevarte conmigo todo el tiempo y que andes ahí. No, yo vine para que vuelvas a tu familia. Tienes años que no los ves quizá. Hace mucho que no te relacionas con ellos. Lo que yo vine a hacer contigo, la sanidad la traje para que tú seas un testimonio. Entonces el no mío es para que tú cumplas el propósito. Cuando Dios te dice que no, es porque tiene un propósito para ese no. Y el resultado va a ser glorioso. Porque si tú y yo obedecemos a la palabra del Señor, Dios nunca tiene un no para nosotros, para hacernos ningún daño, para evitarnos algo, hermano. Tiene un no porque dice, no quiero que camines por este camino, porque no es eso lo que yo quiero hacer contigo y no es eso lo que te conviene. Te doy un no para que entonces sigas mi propósito y cumplas con lo que yo vine a hacer contigo. Vuelve a tu casa y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Haz que ellos me conozcan a mí a través del testimonio y de lo que yo he hecho en tu vida. La mejor manera de mostrar a Dios no es con argumentos, no es explicando, es mostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es con el testimonio que nosotros le decimos a la gente, Jesucristo vive porque vive en mí. Es con el testimonio que nosotros le mostramos
demostramos al mundo, hermano, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es con el testimonio que nosotros le decimos al mundo: Jesucristo es la verdad que tú necesitas recibir, porque Él me liberó a mí, porque yo antes vivía también sin ningún control, porque yo antes también estaba separado de Dios, pero ahora que he recibido a Jesucristo, lo conozco a Él y mi vida es diferente. Y aunque sí me evito de muchas cosas que antes me gustaban, no las necesito, porque Dios llena mi corazón y llena mi alma. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Hasta los no de Dios son por amor, hermano. Cuando Dios le dijo no a ese gadareno, a ese ex endemoniado gadareno, hermano, le estaba mostrando su amor. Le estaba diciendo: no, mira, que no me quieren, entonces no quieren mi amor, pero tú sí lo quieres. Y como lo quieres, te tengo que dar dirección, te tengo que dar propósito. A ti te emociona esto que ha pasado y quieres vivir en esa emoción. Y el evangelio no es emoción, hermano. Nos emocionamos, es cierto. Nos gusta lo que hace Dios en nuestra vida, pero después hay que ser testimonio. Y Dios nos va a guiar porque nos ama. Dios nos va a detener. A veces, hermano, va a ser un golpe. A veces va a ser un de repente que Dios nos detiene y duele a veces. Pero debemos saber que eso solamente es muestra de su amor. El día que Dios deje de dirigir nuestras vidas, preocupémonos. El día que no haya un consejo para nosotros en la palabra de Dios, empecemos a preocuparnos y a decir: Señor, ¿qué pasó? Yo necesito que tú me digas, que tú hagas conmigo. Un padre irresponsable deja que sus hijos hagan lo que quieran, hermano. Pero un padre que ama pone límites, dice sí y dice no. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso. Póngase de pie, por favor.